¿Se han puesto a pensar cómo sería un mundo en el que no pudiéramos elegir a nuestros gobernantes? ¿O donde no tuviéramos la libertad de decir lo que pensamos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en dos ideas que, literalmente, cambiaron las reglas del juego para siempre: el liberalismo y la república. Vamos a descubrir cómo estos conceptos que tomaron fuerza en el siglo XIX tumbaron un sistema de siglos y pusieron los cimientos del mundo en que vivimos. Pues así era el panorama en casi todo el mundo antes del siglo XIX. El sistema era el de las monarquías absolutas. ¿Qué significa eso? Que el poder estaba en manos de una sola persona, se pasaba de padres a hijos y lo que decía el rey era ley. Punto. Era un mundo de súbditos, no de ciudadanos. Y es justo contra eso que nacieron el liberalismo y la república, como una respuesta directa y, para la época, súper radical. Ok, para desafiar un orden tan antiguo y tan establecido se necesitaba una idea realmente poderosa. Y esa idea fue la libertad. Ahora vamos a ver cómo este concepto se transformó en el motor de todo este cambio. El liberalismo, en el fondo, es una doctrina que pone al individuo en el centro de todo. Su principal objetivo es defender la libertad de cada persona, y para conseguirlo, proponía algo que en ese momento era una locura: ponerle un límite al poder del Estado, que hasta ese momento había sido total y absoluto. Y aquí está el punto clave. Los liberales de esa época no querían una simple reformita, no. Su proyecto era crear una sociedad totalmente nueva, una donde las personas ya no fueran súbditos, sino ciudadanos. Es decir, gente con derechos, iguales ante la ley, rompiendo por completo con ese antiguo régimen lleno de privilegios para la aristocracia. Esta es una pregunta fundamental, porque las ideas, por más geniales que sean, necesitan que un grupo social las agarre, las defienda y las ponga en práctica. Entonces, ¿quién fue ese grupo? La respuesta está en la burguesía. Como lo dice el politólogo Antoni Blavia, el liberalismo fue su ideología. Pensemos un poco en este grupo. Eran los comerciantes, los banqueros, los dueños de las primeras industrias. Tenían el poder económico, claro que sí, pero el poder político seguía en manos de la nobleza. El liberalismo les vino como anillo al dedo porque les daba la justificación filosófica perfecta para decir: oigan, nosotros movemos la economía, así que también merecemos el poder político. Muy bien, ya tenemos la filosofía. La libertad del individuo es lo más importante. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se organiza un gobierno para que proteja esa libertad? Y aquí es donde entra la arquitectura política de todo esto: la república. Claro, la libertad no podía ser solo una idea bonita en un libro. Necesitaba una estructura real que la protegiera de los abusos de poder. Y esa estructura fue la república. Un sistema diseñado específicamente para que el poder no se concentrara en unas pocas manos y para garantizar los derechos de todos. El gran filósofo Immanuel Kant lo explicó de una forma súper clara. Para él, una república se sostiene sobre tres pilares. Primero, la libertad de cada persona. Segundo, una legislación común, o sea que todos, absolutamente todos, están bajo las mismas leyes. Nadie está por encima de la ley. Y tercero, la igualdad de todos ante esa ley. Daba igual si eras noble o zapatero, rico o pobre. Ante la ley, todos eran ciudadanos iguales. Y para llevar a la práctica esos principios, se crearon tres herramientas fundamentales. La primera, la soberanía popular. El poder ya no viene de un rey o de Dios, sino del pueblo. La segunda, la separación de poderes. ¿Se acuerdan? Ejecutivo, legislativo y judicial. La idea era que se controlaran entre ellos para que ninguno se volviera demasiado poderoso. Y tercero, una constitución. Algo así como el manual de reglas del país, una ley suprema que todos, incluyendo el gobierno, tienen que obedecer. Ahora, lo que me parece fascinante es ver cómo todas estas ideas, que suenan un poco abstractas, se representaron en el arte. Miren esta imagen. Es una alegoría de la Primera República Española y es como una cápsula del tiempo visual. Cada símbolo que vemos aquí tiene un significado súper profundo y los vamos a descifrar juntos. Empecemos por ese gorro rojo que lleva la mujer. Se llama gorro frigio. En la antigua Roma, este gorro se le daba a los esclavos cuando eran liberados. Por eso, las revoluciones en Estados Unidos y Francia lo tomaron como el máximo símbolo de la libertad, tanto individual como del pueblo. Es, digamos, la base de todo. Ahora fíjense en su mano derecha. Sostiene una balanza. Este es un símbolo universal de la justicia y representa directamente ese principio de Kant del que hablábamos, la igualdad ante la ley. En una república, la ley tiene que pesar lo mismo para todos, sin favoritismos. Y por último, apoyada a su lado, vemos una tabla de piedra que dice ley. Ojo, no es cualquier ley. Simboliza la Constitución, esa ley fundamental que le pone límites a los gobernantes y garantiza los derechos de la gente. Es la máxima expresión de que, en una república, quien manda es la ley,
no una persona. Bueno, estas ideas liberales y republicanas se fueron expandiendo por el mundo, pero claro, no todos los países las adoptaron de la misma forma. Y esto nos lleva a dos grandes modelos de gobierno que dominaron el siglo XIX, la monarquía constitucional y la república. Aquí podemos ver la diferencia muy claramente. En Europa, la mayoría de los países optó por una solución intermedia, la monarquía constitucional. O sea, mantuvieron a su rey pero le quitaron el poder absoluto con una constitución. Era un equilibrio. En cambio, en América, sobre todo en Estados Unidos, se fueron por el camino más radical, la república. Borraron por completo la figura del rey y dijeron, aquí el poder viene del pueblo, que elige a un presidente. Ok, hemos viajado al pasado para entender de dónde salieron estas ideas. Pero ¿qué impacto tienen hoy? Vamos a ver el legado que nos dejaron. Y es que este es el gran legado. Las ideas que vimos no son cosas de un museo, para nada. Los debates que tenemos hoy en día sobre cuánta libertad debemos tener, cómo se debe controlar al gobierno o lo importante que es la igualdad ante la ley, son en realidad la continuación de las discusiones que empezaron hace más de 200 años. Así que, para cerrar, piensen en esto. Cada vez que alguien vota en una elección, cada vez que una persona exige sus derechos ante un tribunal o cada vez que expresamos libremente una opinión, estamos poniendo en práctica el legado de estas ideas. La pregunta que nos queda es, ¿qué tan conscientes somos de que estas ideas de hace 2 siglos siguen definiendo nuestra vida, hoy mismo?